Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Las 7 de la tarde con 2 minutos y estamos iniciando esta edición de Página 13 aquí en la ciudad de Santiago, ya conectados como siempre con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy te estoy mandando mensajes por interno, Quique, para que me los leas y me los contestes en el mejor de los casos. ¿Cómo estás, Beatriz Evia? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien por acá. ¿Estás desde Osorno todavía? No, regresé a Santiago. Tenía que hacer unos trámites acá, pero sigo en cuarentena voluntaria desde la casa en Santiago. Ah, ya, sí, en eso. Carlos Gajardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Carlos, ¿estás en cuarentena o no? En cuarentena voluntaria, pero por supuesto el trabajo a veces te obliga a salir presencialmente. Oye, pero para los abogados, así, mucha cosa en tribunales, en sala, digamos, no se está haciendo, ¿no? No, porque yo creo que ha funcionado bastante bien el sistema de audiencias por Zoom, básicamente, que está realizando el Poder Judicial. Y además, desde antes ya el Poder Judicial tenía habilitada la oficina virtual judicial, donde todos los escritos se presentaban también de manera virtual. Así que había harto camino avanzado. Ya, buena cosa. Quique Mujica, ¿por dónde partimos hoy día? Oye, con un tema que de verdad causa... Eso, acércate un poquito. Sí, causa un poquito de escozor. La Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento por colusión contra 3 empresas de helicópteros, y acá lo que causa escozor, para el combate y extinción de incendios forestales y contra ejecutivos que facilitaron la coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos. Carlos, ¿qué hay detrás de esto? Porque causa escozor, digo, porque es una tragedia que azota a Chile verano a verano, y que se coludan en las empresas suena de verdad que inmoral, diría, por lo menos. Sí, pues pero tan inmoral como es coludirse con los remedios, con el pollo. Hay una frase de Adam Smith que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Riqueza de las Naciones. Él dice: cada vez que 2 competidores se juntan a conversar, terminan hablando de precios. Si la colusión, lo dice Adam Smith, no lo dice Carlos Marx, es bien consustancial al mercado, y es por eso que los países, las instituciones tienen que tener mecanismos potentes para evitar que se produzcan estos actos colusorios. Oye, es bien interesante lo que pasó con esto que se ha llamado el Cartel del Fuego, pero Cartel del Fuego 2, porque no sé si se acuerdan que hace un par de años ya había sido desbaratado el Cartel del Fuego 1, que era no sobre helicópteros como en este caso, sino sobre avionetas que también se habían coludido y eran un poco las mismas empresas participantes. Pero esto tiene una historia previa, que es que este Cartel del Fuego se descubrió primero en España, y se descubrió no con los mecanismos típicos de delación compensada, sino que se descubrió porque sospechosamente en aproximadamente el 70% de las licitaciones que se hacían en España solo llegaba una empresa oferente que por supuesto se adjudicaba el contrato, y eso los españoles, que tan lesos no son, se dieron cuenta que algo raro estaba pasando, investigaron y descubrieron que efectivamente había un cartel del fuego en España que se repartía, y esa es la manera en que funcionaba la colusión en los distintos mercados. Y eso tuvo un rebote en Chile, porque en nuestro país por reglamentación solo pueden participar empresas que hablen el idioma español, el idioma nuestro, ¿no es cierto? Y por eso quedan fuera del mercado todas empresas que podrían ser de Estados Unidos o de otros países de Europa, y es muy fuerte entonces, y es un mercado muy atractivo para empresas españolas, como son las que están siendo objeto del requerimiento hoy día. Y además generalmente se provocó esta llegada de las empresas españolas porque además se necesita trabajar la doble temporada, pues entonces trabajan en el verano del hemisferio sur acá en Chile y en el verano del hemisferio norte en España, y entonces ahí por supuesto hay economías de escala que para empresas simplemente nacionales no es posible probablemente tener. Entonces, cuando se descubre el cartel del fuego en España, hay un reportaje importante en medios de comunicación
comunicación, y parecía lógico que ese cartel se estaba replicando también en Chile, porque como te digo, eran las mismas empresas las que operaban en nuestro país, y se inicia entonces una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Nacional y Económica el año 2017 aproximadamente, que lo que hace, como en todo este tipo de investigaciones, es allanar, incautar papelería, documentación electrónica, papeles físicos, y encontró oro, pues encontró correos electrónicos bastante expresos en que los distintos ejecutivos se ponían de acuerdo para repartirse el mercado. En nuestro país se visitaba por regiones geográficas, muy fuerte la Araucanía, muy fuerte la región metropolitana, el Maule. Entonces las empresas se dividían en algunas, visitaban unas empresas, en las otras regiones las otras, y así es como de esta manera se quedaban con el negocio. Tenían entre ellas aproximadamente el 70% del mercado, y aquí funcionaba tanto con el mercado privado como con el mercado público. Hay empresas privadas que visitaban este servicio. Estamos pensando sobre todo en Forestal, está Miminco, está Maciza también como víctimas de esta colusión, y por supuesto el Estado a través de CONAF. Y ahí hay varios temas interesantes, porque bien sabemos que no es posible iniciar investigación penal por estos hechos, porque son hechos que son previos a la reforma del año 2016. Se está hablando de que la colusión abarcaría desde el año 2006 hasta el año 2014-2015, justo antes de que se criminalizara la colusión, cerca de 10 años el periodo, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad que un caso de este tipo pueda ser investigado penalmente como colusión. Pero sí es interesante, y fue un ejercicio que hicimos en su momento en la Fiscalía, cuando en esos tiempos jóvenes en que yo era fiscal todavía, en que en un caso semejante iniciamos de oficio una investigación por fraude al fisco, porque justamente el perjudicado por la colusión era el Estado. Ese fue el caso de los laboratorios. No sé si lo recordarán, que laboratorios se pusieron de acuerdo para coludirse y perjudicar en ese caso al Estado. Bueno, acá la situación es un poquito semejante, porque el perjudicado en uno de estos casos es la CONAF en los procesos de licitación que hubo. Oye, Carlos, una pregunta. Aquí cuando el contratante, en este caso CONAF o el Estado, y en otros casos supermercados, todo, no detectan, no huelen la colusión por una cuestión de precio, digo, de conocer el mercado. Si yo estoy contratando, no sé, a 3 empresas y me parece extraño el comportamiento, y tiendo a sospechar, pero en este caso ¿sospechan o no sospechan y pasa por el aro? O sea, de todas maneras, pues, y como te decía, fue la manera en que se inició en España. Pues en España justamente les llamó la atención eso. Decían, oye, pero en el 70% de los casos, es lo que se requirió en España, solo postulaba un oferente. Y eso no tenía lógica, porque si habían varias empresas, sí, lo lógico es que todas ellas fueran participando. En Chile también se daba este fenómeno de que algunas empresas simplemente participaran, o que hicieran una puesta en escena con precios mucho más inflados que conversaban de antes, ¿no? Hacían como la puesta en escena de que estaban compitiendo cuando en verdad no lo estaban, y había razones económicas para darse cuenta, porque efectivamente los precios se incrementaron en una suma bastante importante. Era posible quizás de esa manera advertir, pero bueno, en estos casos la posibilidad es que uno recurra directamente a la Fiscalía Nacional y Económica y haga la denuncia para que esto se investigue, pero hay señales en los mercados que van mostrando esta colusión. Siempre se dijo que en el caso de las farmacias, el caso se inició, yo no sé si eso a esta altura ya es mito o realidad, pero se inició porque una estudiante de Derecho, entiendo, se daba cuenta, sí, de que los precios de los anticonceptivos eran los mismos en todas las farmacias, sí, y ella entonces hizo un requerimiento a la Fiscalía Nacional y Económica por esos hechos. Ahora, lo del frente, o sea, digo, el contratante, para decirlo de alguna manera elegante, hace casi omiso, prefiere guardar silencio, o, para no decirlo tan elegante, va en el negocio también. Hay de todo. En este caso tiendo a pensar que no, pero
yendo de nuevo a España, donde se hizo la investigación inicial, ahí también se determinó en algunos casos que había connivencia de funcionarios públicos y por lo tanto también había se han abierto investigaciones también por cohecho. Acá no hay ningún antecedente de que eso sea así. Por supuesto, el Estado fue perjudicado y las empresas también eran perjudicadas. Hay que recordar además que en los últimos años el tema de los incendios forestales ha sido un gran tema en nuestro país. Hubo un par de años por ahí, por el 2016, 2017, que fueron muy intensos, donde además la contratación se tiene que realizar de una manera mucho más urgente, y eso hace que al final tengas bastante pocas posibilidades de negociar si es que están las personas coludidas. Y naturalmente para los años siguientes aumentan los presupuestos y aumenta la prevención. Claro. O sea, es un mercado que va creciendo. Sigue claro, y súper cautivo. Mira, yo a partir de esto hago varias reflexiones. Lo primero, yo creo que es un hecho que efectivamente la Fiscalía Nacional Económica ha conseguido un modo de trabajar que yo lo calificaría de exitoso. O sea, ya son varios los casos en que ha podido descubrir actos de corrupción, efectuar los requerimientos ante la Fiscalía Nacional Económica y luego obtener un resultado exitoso tanto en el Tribunal de la Libre Competencia como finalmente en la Corte Suprema, que todos estos casos terminan en la Corte Suprema. Todos los casos han terminado con condenas dentro de las limitadas normas que tiene nuestro sistema, tanto en multas que se han modificado en el último tiempo como en términos penales. Pero a mí me parece que a esta altura uno debiera hacer un análisis bastante benevolente con el trabajo que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica, utilizando las herramientas, por supuesto, de la delación compensada en algunos casos, pero en otros derechamente no. En este caso no hay un tema de delación compensada, sino que más bien fue un tema de información del extranjero y comenzar a investigar de oficio. En estos casos, no sé si hay claridad en eso, la investigación es bien parecida a la que hace un fiscal, ¿no? Se hace una investigación donde tienes posibilidades de allanar, incautar correspondencia, interceptar correos electrónicos, etcétera. Y al igual que lo hace un fiscal, se necesita una autorización de un juez, que en estos casos el juez que lo da es un ministro de corte que está de turno, es un ministro de la Corte de Apelaciones. Esa es la persona que finalmente da las autorizaciones para que la Fiscalía pueda hacer estas diligencias intrusivas. Antes de darle la palabra a la Beatriz, todas esas herramientas vinieron justo después de la reforma tras el caso Farmacia, ¿no? Claro, que dio muchas más posibilidades de actuar, se fueron incrementando. Oye, pero déjame dos cositas cortitas como cosas relevantes, creo que muestra el caso. Lo segundo que yo creo que llama la atención, de nuevo, es la cantidad de mercados finalmente en que encontramos que hay colusión. O sea, a esta altura, y por eso me gustaba la frase de Adam Smith, o sea, cuando ya encontramos colusión en farmacias, en pollos, en supermercados, en laboratorio y en rubros como este, ya en el combate de los incendios, uno tiene que tomarse en serio efectivamente de que la colusión es una actividad que está muy inherentemente asociada al negocio y que por lo tanto uno debiera ser mucho más desconfiado. Estoy pensando sobre todo como autoridad a cargo de estos temas, pero también como autoridad legislativa y ejecutiva, para promover políticas que esto efectivamente lo disuadan, porque obviamente son tremendamente dañinos para el sistema. Y la tercera reflexión que hago yo es la reflexión que tiene que ver con el ámbito penal. Yo creo que estos casos vuelven a demostrar que si queremos efectivamente, como lo declaramos, ¿no?, sancionar con penas de cárcel a las personas que realicen estas conductas, necesitamos hacer una modificación a cómo está el sistema hoy día. En este caso no es posible directamente porque es un acto previo al año 2016 y solo después del 2016 hay posibilidad de sancionar penalmente, pero después del año 2016 lo que se dice es, ok, pero primero tiene que haber una condena en el Tribunal de la Libre Competencia ejecutoriada y luego un requerimiento del Fiscal Nacional Económico para que recién ahí el Ministerio Público pueda comenzar a actuar. Norma que hemos discutido harto, que al menos desde mi punto de vista, y también en eso está la Fiscalía, el Ministerio Público es inconveniente. Pero yo creo uno de los pocos puntos de unión entre tú y Jorge Agua. Y el fiscal, no, si no son tan pocos, fíjate. Pero yo creo que este caso lo ratifica, porque mira lo que sucedería si estuviera vigente la ley. Tendríamos que esperar todavía el desarrollo de este juicio, que menos de 2 años no van a ser, y probablemente 1 año adicional con alegato en la Corte. Y luego el Fiscal Nacional Económico tendría que hacer la denuncia al Ministerio Público. O sea, estamos hablando del año
siendo optimista, 2022. Para investigar un hecho que ocurrió en 2006. Para investigar un hecho que pasó hace 16 años que comenzó a suceder. Y eso obviamente no tiene lógica, no tiene sentido demorar tanto el inicio de un proceso penal. Se han dado diversas razones para justificar esto, que básicamente tienen que ver con no entorpecer los procesos que se puedan tramitar de manera paralela, y también se ha hablado mucho respecto a que hay cierta especialidad, cosa que yo niego, pero bueno, se dice que hay cierta especialidad de la Fiscalía Nacional Económica en este tipo de temas. Yo siempre pienso que la especialidad en los delitos los tiene el Ministerio Público. Pero si efectivamente se quiere llevar adelante esto, yo creo que se podría llegar a una solución de consenso que probablemente al Ministerio Público no le va a gustar, pero yo creo que sería buena para que esto pueda funcionar, es que debiera quizás permitirse que la acción penal, y eso incluso debiera tener una reforma constitucional, la pudiera llevar adelante la misma Fiscalía Nacional Económica. O sea, si el problema que se tiene es que no queremos que el Ministerio Público intervenga porque no son especializados, porque van a chocar dos procesos, etcétera, ok, saquémonos ese problema de encima y démosle a la propia Fiscalía Nacional Económica la acción penal, para que cuando termine la investigación, o sea, en este momento, lo que acaban de hacer, junto con presentar el requerimiento ante la Fiscalía Nacional Económica, puedan ellos iniciar en un tribunal penal, en un juzgado de garantía, una investigación, una formalización y después un juicio oral por estos mismos hechos. Yo creo que la norma como la tenemos hoy día, que dilata tanto la entrada de un posible proceso penal, es muy inconveniente, y pienso que una forma de solucionar eso, si es que se quiere y se desconfía de lo que haga el Ministerio Público, es permitir a la propia Fiscalía Nacional Económica. Hago presente que en la Fiscalía Nacional Económica tiene un destacado rol hoy día un ex fiscal, Víctor Santevices, que es justamente uno de los abogados patrocinantes de este requerimiento, porque al final la experticia es bien parecida. Si investigar una colusión no es tan distinta a investigar un cohecho, a investigar un delito tributario e investigar un tráfico de droga. Al final lo que tienes que buscar tú es concierto de personas para ponerse de acuerdo para vender algo a un precio, cosa que en general todos esos actos comparten. Ese tema quería yo poner porque sé que es un tema que cuesta que ande, pero yo creo que si queremos efectivamente tener condenas penales, la norma que impide que esto se comience a investigar cuanto antes es fatal. No, y está bueno que lo hablemos porque además pasó medio colado entre toda la pandemia. Beatriz Hevia, Carlos Gajardo hace una exposición bien completa con hartas aristas, así que tú elige la que tú quieras. Para empezar, creo que la colusión es gravísima en realidad, y sobre todo para quienes creemos en el sistema de libre mercado. Mantener y resguardar la competitividad, la transparencia en el mercado y otras características es lo que nos permite finalmente hacer que el mercado funcione como corresponde. Y por tanto creo que es esencial identificar estos casos cuando se producen, investigarlos y sancionarlos con altas penas. Como dice Carlos, lamentablemente el hecho es anterior al 2016, por lo que no se van a poder aplicar las penas de cárceles establecidas en la ley, pero sí las multas, gracias a Dios, son más elevadas y deberían ser bastante altos los montos a pagar, aun cuando probablemente no llega a lo que ellos ganaron en esta colusión. Me da la impresión sí que se da en general en mercados con pocos oferentes. Las farmacias son bastante pocas al final, los laboratorios son pocos, los pollos es una carne relativamente barata, por tanto es atractivo para el consumidor igual comprarlo, aunque suban un poco los precios. Y lo mismo con ahora el cartel del fuego, estamos un poco obligados a contratar sus servicios. Lo que pasa, Beatriz, es que en el mercado que estemos en Chile tenemos pocos oferentes, pues. No, hay de todo. Yo veo hoy día muchos oferentes de mascarillas reutilizables. Por ejemplo. Las radios también. No, pero es cierto, también. No todos los mercados. El cartel de las radios, mira. Pero porque no, pero ojo que las radios son un monopolio legal. Están regulados en una ley y le entregamos una frecuencia. Pero competimos harto, actores. Sí, por supuesto. Pero da un monopolio respecto radio, a la frecuencia. Pues, sinceremos también cómo es la cosa, pues. Bueno, nosotros somos un holding, nosotros somos 4 radios. Claro. Pero más allá de eso, me parece súper atingente el caso respecto de la discusión que se está llevando en el Congreso. Hace un par de meses atrás, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para sancionar y endurecer las penas al respecto y mejorar
ciertas cosas, y coincidentemente la semana pasada se discutió en la Comisión de Economía de la Cámara distintos aspectos, y creo que es súper relevante porque si bien hoy día la Fiscalía Nacional Económica hace un buen trabajo, este proyecto viene todavía a fortalecerlo. Por ejemplo, habla del alzamiento del secreto bancario en algunos casos, aumenta algunas sanciones y sobre todo establece penas más altas cuando la colusión se produzca en bienes de primera necesidad, sin entrar hasta el momento a decir una lista definida de cuáles son estos bienes de primera necesidad, por una razón súper lógica, encuentro yo. A lo mejor normalmente habríamos dicho que la comida, los medicamentos son esenciales, pero yo no sé si habríamos dicho el combate a los incendios forestales, y resulta que nos damos cuenta que dadas las circunstancias, en algunos casos sí podrían ser bienes esenciales. Así que me parece bien que la Fiscalía investigue. Creo que es una Fiscalía que hace una muy buena pega sin desmerecer el trabajo a las demás, y yo creo que se va a discutir también en el Congreso respecto de esta controversia que hay entre la Fiscalía Nacional Económica y la Fiscalía Nacional y el Ministerio Público respecto de ejercer la acción penal. A mí me preocupa un poco que se establezcan investigaciones paralelas. Creo que una relativamente buena solución es lo que propone Carlos, que sea la Fiscalía Nacional Económica, la misma que lleve la investigación en sede penal. Sin embargo, me preocupa qué pasa si llegamos a sentencias contradictorias. ¿Qué pasa si por un lado, por ejemplo, respecto de libre competencia, el tribunal absuelve y en sede penal condenamos, o viceversa? Podría ser un poco más complicado, creo yo. Es un punto, Carlos. Pero eso pasa todos los días en los tribunales, y pasa todos los días que a un imputado que realiza un mismo hecho, un tribunal lo sanciona y al otro no. Por ponerte el caso de desafuero, a Iván Moreira lo desaforaron y a Jorge Pizarro no, y básicamente hicieron lo mismo. Carlos, eso pasa todos los días, no es un tema que se dé en este preciso esquema de la corrupción. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica condena? Después decimos hay penas de cárcel, y resulta que en sede penal la gente ve que no, es que en realidad lo encontraron inocente o no habían pruebas suficientes. ¿Se entiende? Creo que puedes, Beatriz, y sobre eso todo pasa si se dan todos los días. Acuérdate de lo que pasó con O.J. Simpson. De connotación nacional. Lo absolvieron en sede penal y lo condenaron en sede civil. Si eso es un tema que tiene que ver más bien con los sistemas, pero no es un problema específico de la colusión. Pasa en un montón de casos todos los días. Ahora, no, que no si yo sé qué pasa, pero la connotación cuando pasan estas cosas. Beatriz. No, que yo creo que la gravedad y la connotación es distinta. Me da la impresión que la gente podría quedar todavía con una sensación peor de que el sistema no funciona. Y yo creo que que sería cambiar una máquina que todavía ni siquiera echamos a andar. No hemos probado cómo funcionaría si es que en realidad después de el proceso ante la Fiscalía Nacional Económica y la Corte Suprema vamos a sede penal. Creo que hay que darle su tiempo y hacer que efectivamente probar cómo funciona. Hoy día no sabemos. Sí, pero está bien, pero eso es lo que yo te digo, que en el sistema como está ahora, lo que está pasando es que el 2022 va a tener que investigar penalmente cosas que pasaron en el 2006, y eso pasa en este caso, que del fuego, pero pasaba también en el de los supermercados, que acaba de fallarse. Se acaba de fallar el tema de los supermercados este año 2020, y las conductas también son del año 2008. Entonces, con este sistema, si estuviera en régimen, lo que estaría sucediendo es que recién ahora empezamos a investigar hechos que pasaron hace 15 años. Eso no tiene ninguna lógica, no va a volar, y de hecho no está volando. Lo que está pasando es que la ley del año 2016, ya han pasado 4 años, no tenemos ni siquiera un proceso penal iniciado. Si acá hubo una decisión deliberada de hacer una ley para que no se aplique, esa es la verdad. No, es porque no se han declarado casos de colusión después del 2016. No es querer aplicar la ley. 4 años ya han pasado, pues. Todavía ni siquiera empezamos un caso. Hay que apurar eso. Significa que no se está investigando. Beatriz, lo que pasa en temas penales, el problema es que cuando el tiempo pasa, la verdad huye. ¿Sí? Claro. Tal cual.
Tal cual. Ya, buena conversación sobre, a partir del tema de la colusión del mercado del fuego, o la colusión del fuego, como se ha conocido esta semana. Carlos Gajardo, Beatriz Hevia, Quique Mujica están conversando de política, de actualidad, de tantas cosas en esta tarde-noche, acá en Página 13. Hacemos Página 13 en Tele 13 Radio. Estamos con Quique Mujica, estamos con Carlos Gajardo y con Beatriz Hevia en el programa de esta noche. Este es un tema, el segundo de esta noche, que hemos hablado varias veces, pero al que hoy el propio presidente de alguna manera le volvió a dar un impulso, al menos como para conversarlo y discutirlo. El tema del plebiscito y de la postergación eventual de la fecha. El presidente hoy, en una pauta nada que ver, estaba presentando un fondo de inversiones para investigación y ciencia en torno al COVID-19, y en esa coyuntura abordó el tema del plebiscito, dijo que había que entender bien las palabras de quien las decía y que el compromiso del gobierno era respetar el cronograma electoral tal como se había respetado, y que es la única razón podría ser sanitaria como para actuar de otra manera. No obstante, Beatriz Hevia nos propone hoy día hablar de la distancia que hay entre los políticos y la gente en toda esta discusión en torno al plebiscito. Beatriz. Sí, yo lamento las palabras del presidente hoy día, en realidad. Creo que hay un acuerdo transversal en Chile de que se requieren cambios y se requieren transformaciones, principalmente sociales y de demonización del Estado, y eso no está en duda. Pero nos apareció el coronavirus, y hoy día la prioridad tiene que ser su prevención, su combate y la búsqueda de las medidas que nos permitan enfrentar tanto la crisis del coronavirus como la crisis económica y de desempleo que acarrea y que se nos aproxima a pasos gigantes. Yo tengo la impresión de que los políticos siguen hablando de este plebiscito y del proceso constituyente, pero que no tiene nada que ver con la necesidad real hoy día, que es preocuparse de los chilenos de llegar a fin de mes. Eso es hoy día lo que importa, tener pan en la mesa, tener el acceso a la salud, finalmente poder asegurarle a mis hijos, a mi señora, a mi marido, etcétera, que vamos a estar bien. Y eso no significa restarle importancia a los cambios que se requieren, y estoy segura que debemos hacerlo, pero la realización del plebiscito no es la prioridad hoy. Y espero que efectivamente en las próximas semanas y meses la élite política reaccione y se dé cuenta del tremendo error que significaría mantener la discusión constituyente como está planteada el día de hoy. Hoy las proyecciones económicas nos hablan de una baja en el crecimiento fuerte, pero también nos hablan de una buena recuperación para el 2021, siempre que no la dañadamos finalmente esta incertidumbre constitucional. Con cientos de chilenos muertos, millones sin empleo, el INE hoy día ya dijo que hay un 8% de desempleo, y eso respecto del primer trimestre, que vendría a incluir, creo, las 2 primeras semanas de marzo, o sea, ni siquiera incluye el efecto del coronavirus. Ya tenemos incluye 2 semanas de marzo, o sea, 2 semanas desde que se instauró el estado de catástrofe, digamos. Esas son las 2 últimas semanas de marzo. Exacto, entonces no alcanzamos a compensar completamente o captar completamente el efecto coronavirus en el desempleo. Y me da la impresión que lo modular y lo medular que se debería tener en consideración para estas transformaciones es que los instrumentos son medios, y los medios son finalmente para lograr un fin. Y dadas las circunstancias podemos ver cuáles son los instrumentos más adecuados para lograr ese objetivo. El plebiscito es un medio dentro de la agenda constitucional y el cronograma constitucional que se ha planteado. Yo reconozco, nunca me gustó el acuerdo de noviembre, porque creo que fue nacido a raíz de la violencia. Sin embargo, los compromisos se cumplen, aun cuando a algunos les cueste. Y si me parece que el espíritu esencial era revisar la Constitución, cambiarla o hacerla de nuevo si era necesario, podemos respetar ese espíritu, y seguramente una mayoría transversal en el país, desde un José Antonio Cast a una Camila Vallejo, en todo el espectro, vamos a estar de acuerdo en que se requieren cambios. Por ejemplo, yo personalmente entre los temas que revisaría es regionalización. Creo que hay que fortalecer mucho más a las regiones. Pero el efecto del plebiscito, más que unirnos en torno a encontrar cuáles son los cambios y transformaciones que necesitamos, nos ha desunido.
y se ha transformado en una especie del nuevo sí y no de la década de los 80. Y creo que como tal ese plebiscito que marcó y fraccionó a la sociedad hasta el día de hoy, el plebiscito por el apruebo y el rechazo va a tener el mismo efecto en las siguientes décadas. Y en el contexto actual, no creo que la polarización nos haga bien. Como tampoco ahora, Beatriz, creo que... Sí. En su momento, el plebiscito del 88... era muy necesario. Se especulaba que se ganaban no la bolsa y la economía se iba al suelo. Venía creciendo el país desde el 86 más o menos, y el gobierno de Aylwin tuvo crecimiento de 2 dígitos. Sí, con una diferencia. El gobierno de Aylwin, inicialmente al menos, fue bastante continuador de las políticas. No se planteó como que iba a haber una ruptura radical respecto a lo que hay. Hoy día la discusión sí es muy polarizada respecto de qué queremos hacia el futuro. Yo no digo que no tengamos... Eso es discutible, porque el principal candidato, hoy día el que está en la pole position mejor ubicado, Joaquín Lavín, que precisamente no es un bolchevique. Sí, yo no digo que no haya que tener esta discusión. Creo que hay que tenerla en el escenario que corresponde. Hoy día los recursos económicos son limitados y yo creo que la focalización debería estar en entregarle subsidios a la gente para que pueda mantener una buena calidad de vida, sobre más hoy día, y posteriormente generar, por ejemplo, subsidios a empleo, más aún cuando el próximo año vamos a elegir entonces una especie de 2 congresos de ganar el apruebo. Tendríamos una elección yo lo que no entiendo es que ¿por qué no se pueden hacer las dos cosas a la vez, una discusión política y una cuestión económica? O si no, tendríamos que tener... Las elecciones tendrían que estar de acuerdo a la bonanza económica. Yo creo que es que yo no digo no tener la discusión constituyente. Yo creo que debiéramos mandatar al próximo Congreso en que no haya derecho a reelección a ningún parlamentario que haya cumplido más de 2 periodos, a que tengan esta discusión. Le establecemos un plazo incluso con un plebiscito de salida y decimos sí, tengamos la discusión, digamos hoy día ya, tengamos la discusión constituyente. Nos ahorramos un paso. Nos ahorramos la plata del plebiscito, nos ahorramos una de las tantas elecciones que tenemos el próximo año y tenemos de frente la discusión. Eso es lo que yo creo hoy día. Es que cuando dicen nos ahorramos el plebiscito, he escuchado gente decir porque hay que ahorrarse plata. Es un costo marginal el costo del plebiscito de la elección. Sí, pero súmale. Si tú me dices que es un costo de neuronal, de tiempo y de dedicación, puede ser. Pero el mismo presidente que habló en CNN, que dijo esta es la razón económica, que a mí en el primer momento me pareció no una buen argumento, sino que más bien sí me parece un buen argumento que si la pandemia está desatada, es de locos llamar a un evento de alta convocatoria, y sobre todo porque va a tener poca participación, y la idea es que todas las elecciones tengan alta participación. Entonces yo no veo, creo que se puede, como dice, caminar y comer chicle a la vez y tener una discusión elevada. Ahora, si la discusión es buena o mala es otro tema, pero la no per se tiene que pensarse que la elección descabellada porque va a haber cabezas calientes, la gente va a estar los actores involucrados, los actores políticos van a irse por la extrema. Ese otro tema, y eso la política tiene que resolverlo, y los ciudadanos tenemos que resolverlo eligiendo a gente sensata. Pero no veo por qué no se puede hacer una elección. Yo ni siquiera he cuestionado la sensatez o no de los representantes. Si en un congreso y una convención corremos los mismos riesgos respecto de la sensatez. Y es muy criticado hoy día ya el Congreso. Para mí el punto no va por ahí. Va en que efectivamente tenemos recursos que son limitados. Creo que si estamos de acuerdo en que se requieren cambios, ¿por qué no empezar la discusión y hacerla dentro de lo que hoy día nos cuesta menos recursos económicos? ¿En qué prefiere alguien? ¿Que le entreguen un subsidio laboral, que te aseguren un bono para poder tener pan en la casa, o finalmente hacer todo el cambio constitucional con todo lo que implica cuando podemos hacer lo mismo a un costo más bajo? Noto muy callado a Carlos Gajardo. Es que probablemente Carlos no va a estar de acuerdo conmigo. Me siento en el año 1988 escuchando estos argumentos. Ni había nacido. Sí, pero ya, sin ser maletera,
porque son los mismos argumentos. Y fíjate que yo tengo una mirada distinta en cuanto a que pensar de que, vuelvo al 88, ¿no? De que la división del país se generó a partir del plebiscito del año 88 es algo profundamente equivocado. Justamente el plebiscito del año 88 fue el comienzo de una posible reconciliación entre los chilenos, de terminar con la fractura de bonanza económica provocado la dictadura, y además una bonanza económica como nunca en la historia de nuestro país en los siguientes 30 años. Entonces, claro, estos discursos de terror, yo creo que más bien lo que muestran es que hay personas que legítimamente, como Beatriz, nunca han querido cambiar la Constitución y nunca han querido el plebiscito, y ven en esto un nuevo argumento para intentar que el plebiscito no se haga. Afortunadamente, diría yo, esta especie de operación política que pareció estarse generando, porque hubo simultáneamente una entrevista a Chadwick señalando esto, luego al presidente y algo más por ahí. Yo creo que tuvo corta vida, porque rápidamente la gente más sensata se dio cuenta que esto era benzina nomás, no tenía ningún sentido. Yo creo que el presidente y el ministro Blumer han ratificado que esto no está en discusión de realización del plebiscito, por una cosa además muy obvia. O sea, si lo que está sucediendo hoy día en el país es que queremos retornar a la normalidad y se están reabriendo los malls hoy día con personas de la tercera edad esperando incluso su apertura entusiastamente, si estamos queriendo volver a clases, si estamos queriendo que los funcionarios públicos vuelvan a sus labores de trabajo, todas cosas que debieran ocurrir en los próximos 2 meses, sin duda. No tiene ningún sentido pensar que en octubre, 6 meses más, no se va a poder realizar un plebiscito que consiste en que durante un día las personas tienen que concurrir a un local de votación a votar. O sea, sin duda hay mucha mayor aglomeración en el transporte público, que uno lo ve permanentemente, que lo que va a haber ese día del plebiscito. No hay una razón. Ahora, por cierto, epidemiológica. Yo creo que es mucho mayor la aglomeración en un plebiscito o en cualquier elección. Beatriz, revisa las micros como andan hoy día de Puente Alto a Santiago. No hay distancia social ahí. Estamos de acuerdo, pero eso no significa que tengamos que exponer más aún todavía a más adultos mayores que no van a poder sino ejercer su derecho a voto exponiéndose. Yo creo que vamos a enfrentar las elecciones que se determinen enfrentar. Y si se determina continuar con el plebiscito en octubre, vamos a ir y vamos a competir por lo que creemos. Yo, en mi caso, voy a ir a hacer campaña por el rechazo. Lo que no además significa que esa campaña va como avión, dice la presidenta de Audi. Lo que no significa... Lo que no significa que yo no quiera cambios, lo que yo no significa que no esté dispuesta a discutir cosas de nuestra Constitución y hacer todos los cambios que sean necesarios. Quique. Se ha generado una falsa como contraposición en que porque rechazas no quieres cambios. Al contrario, no creemos en el medio que se escogió para llegar al cambio. Una cosa no contradice lo otro. Y creo que Quique, no hay que ser más papista con el Papa respecto a los medios. Quique, yo lo que decía que a mí lo que pone Blumer en la mesa me parece coherente, el ministro Blumer, de decir, bueno, si esto tiene olas de vuelta y enferma, infectado, me parece sensato que por una crisis sanitaria, ya de hecho con el consenso de todas las fuerzas políticas, ya se aplazó una vez el plebiscito. Si el cuento que la razón económica no logro entenderlas, porque si no tendríamos que estar en una situación siempre de crecimiento económico para hacer elecciones, y así no ha sido y nunca será así en ninguna parte del mundo. Es así. No, yo no creo que tenga que ser así tampoco, pero estamos aportando con un ingrediente más de incertidumbre, una incertidumbre mayor que una elección tradicional. Porque tiene consecuencias inesperadas. No sabemos a qué vamos a llegar. Por eso cualquier elección presidencial, por ejemplo, tendría que evaluarse según si esa elección le pone incertidumbre a la política o no. Y todas las elecciones son con incertidumbre, no hay ninguna con certidumbre. Si todas las elecciones, la última elección, pero digo, el 88, yo sí voté, tenía 18 años y se especulaba, la bolsa se desplomó después del triunfo no, y a los 3 años había un crecimiento de 11%. El problema que tenemos hoy día es que no nos sirven 3 años de pobreza, no nos sirven 3 años de desempleo,
Porque hoy día estamos sufriendo una crisis que nos genera bajo crecimiento, que nos genera desempleo. Y el problema no es la economía por la economía. Sí, me daría lo mismo la economía si es que la economía no tuviera un impacto en la vida de las personas. A mí me interesan buenos números económicos porque eso implica mejores sueldos, mejor salud, mejor calidad de vida, mejores autos, mejores casas, etcétera. Carlos. No, yo coincido con lo que dice Quique en dos puntos, en que uno, hay mucho discurso de decir cómo vamos a seguir gastando dinero en esto cuando hay otra urgencia, y yo coincido con que el costo del plebiscito es un costo marginal para lo que es la economía de un país, entonces no es argumento ese. Y lo segundo es esta expresión de Beatriz de decir esto le va a generar incertidumbre y más pobreza, es una expresión de un pensamiento, pero que no está reflejado con cifras en la realidad. Lo que ha provocado y lo ha provocado en el mundo un problema económico grande es el coronavirus, y eso va a generar en el país un decrecimiento semejante a los de los demás países del mundo que ronda el 5% en la mayoría de ellos, y si es que las cosas andan bien, probablemente un crecimiento el próximo año de esa misma magnitud. Asociar a que el plebiscito per se va a provocar desempleo, pobreza, decrecimiento, no tiene ninguna base de nada. Es una expresión. El plebiscito va a extender el periodo de crecimiento o va a complicar más la recuperación. Beatriz, que termine Carlos. Perdón. Eso es hacer una apuesta de algo sin ninguna base, y por eso son buenas los recuerdos históricos, que son los mismos que se han hecho, y yo diría que no solo para el plebiscito del año 88, sino que en general cada vez que se presentaba una candidatura un poco más progresista, más o menos era el mismo discurso que se hacía cuando Ricardo Lagos encabezaba las encuestas, y se decía también que eso era la perdición para el país, cuando de nuevo también fue un periodo de bonanza económica muy importante, y el discurso del salto al vacío, de no sabemos lo que va a pasar, también es falso y es poco respetuoso con la democracia, porque lo que va a pasar con el plebiscito es lo que 2/3 de los chilenos quieran, si esa es la consecuencia de la democracia. Nada terrible puede ser si es que para que lo que vaya a suceder requiere que 2/3 de los chilenos están de acuerdo. Entonces, claro, probablemente hay gente que no le va a gustar el resultado, pero a la gran mayoría de los chilenos le va a gustar ese resultado porque va a ser el resultado por el cual votaron. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Si este no es un resultado de algo que venga un tercero a determinar el futuro del país y no sabemos lo que ese tercero vaya a decir. No, es lo que la inmensa mayoría del país va a decidir, y eso por definición a mí me parece que va a ser algo provechoso. Quique, la pregunta para Beatriz: si gana el rechazo, que es totalmente factible, ¿cuál sería tu panorama que vislumbras político y económico? Yo esperaría que vuelva la confianza a los inversionistas, y esperaría también un compromiso de la clase política de abrirse a los cambios que son necesarios hacer en esta sociedad. Yo no digo que porque gane el rechazo va a tener un crecimiento del 10% el próximo año. Eso no va a ser así, pero al menos es más probable a que se mantenga esta proyección del 5%. Eso creo yo, y que hoy día agregarle un nivel de incertidumbre extra a las circunstancias en las que estamos viviendo, no creo que sea el instrumento correcto para solucionar el conflicto que tenemos respecto a la Constitución. Hagamos los cambios, revisémosla. ¿Cómo? Pero vayan a pelearla y gánenla. Pero por supuesto, se vamos a ir a todas las elecciones que sea necesaria, y al final la decisión está en la urna. A mí me llamó mucho la atención cuando el domingo salieron, creo que Beatriz Sánchez, no me acuerdo qué diputado más, con titulares como ¿cómo habría sido el día siguiente del plebiscito? Yo creo que hoy día ninguno de los dos lados o ninguna de las dos opciones tiene certeza respecto de qué va a pasar. Es una cancha muy abierta, y me pareció muy desafortunado haber hecho eso. ¿Certeza sobre quién gana el plebiscito? ¿De quién gana el plebiscito? ¿Cómo? ¿Carlos? ¿Sí? O sea, salvo en las encuestas de Twitter que ahí gana el rechazo, a mí me parece que hay bastante consenso en que el plebiscito va a terminar con la opción apruebo como mayoritaria, con cierta ventaja. Yo creo que sí. Ojo con fíjate, Colombia, ojo con el Brexit. Yo creo que la cancha está bien. Está bien, pero Quique, el hecho de que los partidarios del rechazo estén en esta posición tan fanática de que el plebiscito se suspenda es muestra de aquello. De nadie quiere echar por la borda una elección que piensa que va a ganar.
hay un convencimiento de que esa elección va a terminar con el apruebo. A mí me parece que así es como va a suceder. Por supuesto, nadie tiene la bolita mágica, estoy de acuerdo, pero lo razonable y lo muy probable que va a suceder es que va a ganar el apruebo, y una muestra de eso es que la gente que está por el rechazo quiere que el plebiscito se suspenda. Oye, ¿puedo hacer un comentario cortito de algo que pasó hoy día? Fíjate, pero Carlos, por favor, el programa es tuyo. Gracias, Iván. Estamos a 30 de abril, que es un día muy importante para los mercados económicos, ¿no? Porque se producen todas las juntas de accionistas y se toman decisiones importantes en las distintas empresas. Y hay dos decisiones que se tomaron hoy día que están llamando bastante la atención, al menos en redes sociales. Una es la decisión de LATAM de repartir dividendos. Se decidió el reparto de cerca de $60 millones, entiendo, en una cosa que es bien curiosa, porque es una empresa que no es un secreto que está pidiendo salvataje estatal. Bueno, a la vez no que está pidiendo salvataje estatal, ¿el 30% de obligación legal o más? Que así, pero que estaba la posibilidad de que no hubiera reparto, y fue lo que se pidió, pero no se consiguió. Sí, pero tiene que ser por unanimidad de los accionistas. Claro, sí, no hubo accionistas que no estuvieron presentes. Y también se conoció que Cencosud también está con un reparto de dividendos muy importante, otra empresa que ha hecho uso de la ley de protección al trabajador, etcétera, etcétera. Así que son hartos argumentos, creo yo, también para que en octubre la cosa termine favoreciendo la prueba, creo yo. Sobre el retiro de las utilidades, creo que las empresas son completamente en general libres de decidir la proporción que retiran. Claro, pero ¿no te parece que hay un contrasentido en repartir dividendos y pedir salvataje? Pero déjame terminar la Beatriz. Sí creo que lo ideal en estas circunstancias, sobre todo si acudieron a la suspensión de contratos de trabajo o al despido de trabajadores, sería no realizar los retiros. El problema que hay hoy día es que la gente paga impuestos y la empresa paga impuestos aun cuando no se hayan realizado los retiros. Entonces, el accionista asume la carga impositiva sin haber obtenido la utilidad o el dinero en su bolsillo. También habría quizás que regular eso, entonces quizás que no paguemos esos impuestos por las utilidades no percibidas, sino que efectivamente por las percibidas. Y ahí generamos un incentivo extra a que no se retiren los dineros. Creo que también es un punto en el análisis. Podría ser, Carlos. No, sí, yo lo que te digo es que esto muestra cómo funciona la economía, porque siempre, y aquí es la muestra más palpable, que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Pues y esta es una muestra muy palpable de eso. O sea, el ejemplo de LATAM, a mí pero no sabemos cuáles son los van a ser la utilidad al 2020, al 31 de diciembre de 2020, esto respecto del 31 de diciembre de 2019. Obvio, del ejercicio del año 2019, pero estamos en una situación, en LATAM específicamente, en que es la mayor crisis de la aeronáutica en general. Pero no hay inconveniente, se reparten utilidades con una mano y con la otra se estira para que el Estado haga el salvataje. A mí me parece que ahí hay contradicciones relevantes y bueno, son todos temas que hay que poner en la mesa, visibilizar y buscar modificaciones. Se han hecho un montón de modificaciones muy relevantes en estos últimos semanas respecto de la crisis del coronavirus. Este era un tema que se debía venir y que por supuesto nadie se tocó. Se dejó un poco entregado a la buena fe de que las grandes empresas, por ejemplo, no hicieran uso de los mecanismos de protección al empleo. Bueno, fueron las primeras que la hicieron y junto con hacer eso están repartiendo utilidades. A mí me parece que hay una contradicción muy importante. Sí. Y varios están haciendo sus reuniones por videoconferencia también, que es un mecanismo nuevo que se incorpora a las reuniones de accionistas que antes no era utilizado. Oye, solo para aclararlo, encontré el dato, no asistió el 100% de los accionistas y por lo tanto no prosperó la idea de diferir el pago de dividendos, que era la idea original. Entonces lo que se va a repartir en LATAM es el 30%, que es el mínimo legal, digamos. Claro, ojo, o sea, la ley lo obliga a repartir. Pero lo que te quiero decir es que todas estas situaciones eran posibles de prever y podrían haberse hecho modificaciones para que no ocurrieran, tal como se han hecho una serie de modificaciones en las últimas 2 semanas a propósito del coronavirus. Carlos Gajardo, Beatriz Evia, Quique Mujica en la edición de hoy de Página 13, que ya está terminando. Les agradezco mucho el programa de hoy. Que tengan estupendo, sí, muy entretenido. Que tengan un estupendo un agrado como siempre. Y muy buenas noches.